Dios les bendiga a todos en esta tarde. Amén. Damos gracias al Señor que nos ha permitido estar en su casa en este día para adorar su nombre. Y vamos a leer en Lucas capítulo 12, del versículo 22 al 31. Estas palabras que Jesús nos ha dejado y que son para nosotros también en este día. Dice: el afán y la ansiedad. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad, ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno saber que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros, y que si nosotros le buscamos a Él primero, si le ponemos en primer lugar, el Señor añade de sus bendiciones, porque es Él es el dueño de todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, agradecemos tu nombre y te damos gracias por estar en tu casa. Te damos gracias por cada hermano que se ha acercado hasta este lugar santo. Te damos gracias, Señor, por aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Te damos gracias por los que aún vienen de camino. Mi Dios, guárdales y tráeles con bien. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos este servicio delante de tu presencia. Tomamos todo control y ponemos todo pensamiento bajo la autoridad y el poder de Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Y por la sangre preciosa de Jesucristo declaramos bendición sobre este lugar. Oh Señor, que tu nombre sea glorificado y que nuestra ofrenda llegue ante ti, Señor, como olor fragante, y tú te agrades de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Y así continuamos alabando al Señor y los hermanos de la alabanza. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a alabar todos juntos el nombre del Señor. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Rey de reyes Jesús.
hermanos, qué bueno poder estar en la casa de Dios una tarde más, un domingo más, para celebrar juntos la grandeza de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos en esta tarde predicar bajo el lema llamados a ser diferentes. Amén. Llamados a ser diferentes. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes en esta tarde presente aquí, los hermanos que están también conectados. A ellos también le agradecemos el darnos la oportunidad de poder entrar a sus casas a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes aquí también presente. Y quiero que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Ahí vamos a estar predicando, ¿verdad? Seguro que si usted va a leer la Reina Valera va a encontrar que dice luminares en el mundo como subtítulo en la segunda parte del capítulo 2 de Filipenses. Amén. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Porque podemos clamar juntos todos y llegar hasta su casa para adorar al Rey de Reyes. Una tarde bastante calurosa, pero damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar en su casa. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Cuando lo tenga dice amén. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Así que guardemos reverencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con vosotros, asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por poder estar en tu casa, para adorarte, para servirte, para invocar tu nombre. Señor, y en esta hora para traer tu palabra. Queremos, Espíritu Santo, que tú bendigas a tu pueblo aquí presente, como los que están mirando, Dios, a través de las redes sociales. Que tú, Señor, tu Espíritu Santo se conecte en el corazón de ellos, para que de este modo tu presencia pueda fluir en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y esta palabra, este mensaje pueda saturar nuestros corazones con la sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias. Puede sentarse, mi amado. Llamados a ser diferentes. Así es el tema de este mensaje. Si usted ha notado la epístola de Filipenses, tal vez usted ha podido mirar en alguna Biblia de estudio, que fue escrita precisamente durante un tiempo de encarcelamiento domiciliar que tuvo Pablo, esperando ser llevado delante del emperador Nerón. Él estaba allá, mientras estaba preso en una casa, esperando ser llevado frente a Nerón. Y sabiendo Pablo que Nerón era un poco caprichoso, era un poco déspota, un hombre peligroso como emperador, Pablo sabía que su vida estaba en juego. Pablo sabía que su vida estaba realmente en juego. Sabía que cualquier cosa podía pasar. Pablo sabía y suponía que hasta podía ser asesinado por orden del emperador. Y por lo tanto él escribe en el año 60-62 aproximadamente después de Cristo, mientras esperaba por ser llevado a juicio, le escribe a los filipenses, porque quería cerciorarse que la iglesia de Filipos, que era la primera iglesia que se había levantado en Europa,
esta iglesia pues se pusiera firme en el Señor, que tuviese sus ojos en el Señor, que pusiese su atención en el Señor. La iglesia de Filipo, como le dije, fue la primera en establecerse en Europa según Hechos 16, 8 al 40. Filipos de Macedonia. ¿Se acuerda cuando aquel varón, la visión que tuvo Pablo del varón macedonio que le decía pasa acá, ¿verdad? Hasta allá, debido a esa visión, debido a eso que Dios le revela a Pablo, llega hasta Filipo, y entonces se levanta la primera iglesia donde ahora Pablo está escribiendo. Y los primeros cristianos de esta iglesia fueron mujeres, especialmente Lidia, la que vendía púrpura, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Hechos? Como también aquella joven que estaba siendo usada por espíritus malignos para adivinación y que estaba siendo explotada por otras personas. También ella recibió al Señor y fue liberada. Pero también un hombre, ¿verdad? El carcelero de Filipos, en Hechos también encontramos que él también se entregó a Jesús en Hechos 16, 39 al 40. Todo esto ocurrió en Filipos, el norte de Grecia. Entonces, hermano, todo esto, Pablo estaba en un momento, en una situación peligrosa, donde su vida estaba en alto riesgo y por lo tanto quería dejar unas bases sólidas para la iglesia de los filipenses, una iglesia que estaba apenas creciendo, una iglesia que estaba en pleno desarrollo. Quería dejarle unas bases importantes y por eso es que la epístola, cuando usted la analiza, tiene más vida práctica que teología. Se enfoca más en la vida cristiana, en los que ya son cristianos, en cómo hemos de comportarnos, en cómo hemos de andar los cristianos. Y todo esto lo dice el apóstol aquí. Entonces, si usted analiza desde el versículo 12 cómo comienza el apóstol Pablo, él dice, por tanto, ¿verdad? Si usted nota, el capítulo 2 inicia hablando de la humildad de Cristo. Y él dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Él dice estas cosas. Pero también comienza diciendo, por tanto, ¿verdad? Por tanto siempre ocurre cuando se quiere conectar algo que ya se tiene conocimiento. Algo de que ya se tiene conocimiento y se conecta con esta frase, por tanto. Pablo, para entender todo lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 2, hay que prestar atención a lo que el capítulo 1 dice. Gloria al nombre del Señor. Si usted nota en el capítulo 1, Pablo está diciéndole algo, comienza él poniéndose, por ejemplo, comienza el apóstol Pablo poniéndose a sí mismo, por ejemplo, y hablando de que para él el morir y el vivir era Cristo. Que no había otro objetivo en su vida que honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Él se pone como ejemplo. Él se pone como ejemplo y habla de una cosa importante, y es que como mismo él sufriría, también la iglesia iba a sufrir. Y en el capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, por eso es que Él en este versículo, el capítulo 2, ya usted nota cómo comienza el apóstol diciendo, por tanto, teniendo en cuenta lo que le dije anteriormente, teniendo en cuenta lo que ya ustedes saben, que es necesario padecer por Cristo. Y ya ahora en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, ya él no es el ejemplo que se pone en el texto para la iglesia de Filipo. Ahora pone a Jesucristo. Y diciéndole a aquel pueblo, como mismo Cristo dejó su gloria, su comodidad, para venir acá a sufrir por nosotros, nosotros también estamos llamados, como yo lo estoy haciendo porque Cristo me dio el ejemplo. Y por esa razón ustedes también han de mostrarse diferentes a los demás. Porque la vida cristiana es una vida diferente, hermano.
La vida cristiana es una vida diferente con aquellos que no tienen al Señor. Y aquí dice el segundo por tanto del capítulo, por tanto, gloria al Señor. Por tanto, amados míos, como siempre, dice, habéis obedecido. Si usted lee el capítulo 1, también dice lo mismo, en ausencia o en presencia, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios, ocuparse en vuestra salvación. Esto no quiere decir que tenían que trabajar para salvarse, no. Algunos han interpretado esto como que tenían que trabajar para salvarse. Aquí no habla de trabajar para salvarse, sino porque ya eres salvo, ahora hay que demostrar la salvación en la que vivimos. Y Pablo está haciendo énfasis en esto. Pablo quería que la iglesia mostrara su fe. Amén. La iglesia necesitaba mostrar su fe. ¿Cuánto creen que la iglesia tiene que mostrar su fe? Porque no somos de la secreta, como cantan una canción por ahí, no somos cristianos de la secreta. Debemos mostrar la fe. La fe se muestra cuando nos ocupamos en obediencia a poner por obra, por práctica, lo que la Biblia ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice, ocúpense en vuestra salvación. Aleluya. Qué tremendo. Porque es Dios quien obra en nosotros, ¿verdad? Ocúpese en la salvación. Viene también acomodado a obedecer la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra salvación es por la gracia de Dios. O sea que ya nosotros no hicimos nada para alcanzar la salvación. Cristo lo hizo todo, pero ahora nosotros tenemos que hacer algo para exhibir nuestra salvación. Tenemos que mostrar al mundo que ya fuimos salvos. Y esto es entonces donde vamos a hacer la diferencia. Porque el que ya es salvo, dice la Biblia, que nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice la palabra? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que significa que ya al estar ahora en Cristo, siendo una nueva criatura, perteneciendo al reino de los cielos, entonces hemos de ser diferentes. Porque si somos iguales que los que todavía no han creído, ¿de cuál fe? ¿De cuál cristianismo estamos hablando? Bendito sea el Señor. Y Pablo quería que la iglesia de Filipenses se comportase, como dice en el capítulo 1, como es digno del Evangelio. Que se comportase como es digno del Evangelio, porque eso es lo que muestra quiénes somos. No somos cristianos porque nuestro nombre, aparezca en un libro de una iglesia y diga miembro de la iglesia All Nation. No somos cristianos por formar parte de una iglesia X o de una denominación. Somos cristianos por las consecuencias de vida que tenemos de acuerdo a nuestra fe. Por lo que realizamos acorde a la fe que tenemos o a lo que decimos que somos. Lo que decimos que somos debe ser manifestado como una acción para que el mundo entienda y vea la diferencia, ¿sí o no? Entonces, el cristianismo es diferente en ese sentido, en que caminamos bajo las normas establecidas por Cristo para cada uno de nosotros, lo que ya hemos creído. Ahora, Pablo sabía que esto no era fácil. Y él dice, ocúpense en la salvación con temor y temblor. Ocúpense en eso. Ocúpense, ¿verdad? Con temor y temblor. No solamente en mi presencia, ¿verdad? Sino aún en mi ausencia. Porque es fácil vivir la vida cristiana delante de otro cristiano. Pero la mejor diferencia que mostramos usted y yo, los cristianos, es cuando vivimos en medio de gente no cristianos, viviendo la vida como cristianos. ¿Puede alabar al Señor? Eso es lo que impacta. Lo que impacta al mundo no es decir yo pertenezco a tal o más cual iglesia. Lo que impacta al mundo y a la gente sin Cristo es que tú y yo vivimos diferente. Esto no nos hace, y no quiero que se vaya a equivocar, no nos hace mejor que ellos. Simplemente nos pone en mayor responsabilidad. ¿Puede alabar al Rey? Producir significa también ocuparnos. Y Cristo dijo, estén ocupados hasta que yo venga.
¿verdad? Ocuparse en la salvación es poner por obra los ministerios que Dios te dio, por ejemplo, las cosas que Dios te llamó a hacer. ¿Por qué no las estás haciendo? Los dones que tienes, ¿por qué no los tienes al servicio del Señor? No estás ocupándote en la salvación. Porque esta salvación no es ocuparse para ser salvo, sino porque ya siendo salvo, Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas para que en el reino de Dios se desarrolle. Eso es también lo que dice la palabra de Dios, ocuparnos en nuestra salvación. Ya no para ser salvos, sino porque somos salvos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero también tenemos la tamaña responsabilidad de demostrar que somos hijos de Dios. Están callados, pero el cristianismo es más que una confesión. Cristianismo es una demostración. Bendito sea Jesús. Debemos demostrar en quién hemos creído a través de acciones que demuestren que hemos nacido de nuevo. Aleluya. Así que aquí temer al Señor, él dice con temor y temblor, no es tampoco que le esté diciendo tengan miedo. No, él dice tengan reverencia. Tengamos reverencia de nuestro Dios. Eso es lo que significa. ¿Y sabe cuándo hay reverencia? Cuando le servimos y le obedecemos. Podemos mostrar cierta reverencia cuando se lee la Escritura en el templo. Podemos demostrar cierta reverencia al iniciar el servicio o dentro del servicio. Pero ¿qué hay de la reverencia cuando no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos? O cuando no, nuestros dones que Él ha puesto en nuestras manos, no los estamos usando. El que es reverente a Dios está siempre dispuesto a usar los dones que tiene para beneficio de la iglesia. Es parte de la reverencia, porque servir a Dios también es la reverencia. Aleluya. Dios entonces, hermano, nos enseña que el temer al Señor es el principio de la sabiduría según Proverbios 1:7, ¿verdad? Que sí. Dice alguien también, la ciencia de los santos es el temor a Dios. La ciencia. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres realmente ser un hombre de bien? Aprendamos a temer a Dios, sirviéndole, obedeciéndole, cumpliendo con su palabra. Temer a Dios, hermano, requiere, ¿sabe qué cosa? Rectitud. Pablo le está diciendo, sean rectos. Rectitud habla de que no hay doblez, de que no se anda en dos aguas, o de que no se camina por dos caminos, sino que se anda en la sola senda estrecha que Jesús ha trazado, ¿verdad? Rectitud, con rectitud, así Dios quiere que andemos. Temer a Dios requiere rectitud, requiere servicio fiel y requiere también rechazo a los dioses falsos, como en Josué, por ejemplo, 24:14. Hay dioses falsos a veces que ni siquiera tienen nombre de dioses, pero que hacen división entre nosotros y Dios. Y tenemos que entender cuáles son, para entonces ponerlos a un lado, sacarlos de la vida, porque la bendición viene a medida que nos ocupamos de la salvación. La bendición viene a medida que nos ocupamos de la salvación. Por lo tanto, a temer al Señor, según el apóstol Pablo, ocúpense en la salvación con temor y temblor. Está diciendo que si tememos al Señor, Él nos va a asegurar su misericordia y resulta también en prosperidad para sus hijos. ¿Sabe lo que dice el Salmo 33:18? Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Dios está atento sobre los que le temen, y si está atento es porque está dispuesto a socorrernos en todos los días, incluyendo el día malo. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo usa estos verbos, ocúpense, pero también dice obedezcan en mi presencia o en mi ausencia. Manténganse fieles, estando frente a hermanos o estando en ausencia de hermanos.
Mantengámonos en el Señor siempre firme, sin, dice, y él dice una palabra aquí, él dice, el texto dice algo, y es que háganlo todo sin murmuraciones, ¿verdad? Y cuando Pablo está hablando de murmuraciones, lo hace ya también teniendo un antecedente. Pablo sabía que estos cristianos conocían como Israel había estado en el desierto caminando y murmuraban contra Dios, contra Moisés. Y por causa de la murmuración quedaron tirados en el camino. No llegaron a la tierra prometida. Y a causa de esto, Pablo toca esto. Hagan todo sin murmuración. Si usted lo lee, lo puede ver en el versículo 14. Haced todo sin murmuración, ni contiendas. No hagan las cosas tratando de competir. No contiendan dentro de ustedes. En Filipenses capítulo 4 está la discusión que había entre Evodia y Sinti, que usted conoce la historia, ¿verdad? Cómo había este tipo de discusión en la iglesia. No sabemos cuál era la situación que ocurría, pero estaban divididas. Y Pablo sabía que la iglesia de Cristo no podía estar dividida. No puede estar dividida. Por lo tanto, él está hablando esta palabra para que la iglesia sepa que todo lo que debemos hacer, tenemos que hacerlo, hermano, con reverencia y sin murmurar, o sea, sin quejarnos. ¿De qué nos sirve tener un liderazgo y hacer nuestro servicio quejándonos? ¿De qué nos sirve dirigir un servicio y hacerlo quejándonos? ¿De qué me sirve predicar y hacerlo quejándome? Bendito sea el Señor. ¿De qué nos sirve hacer lo que Dios nos llamó a hacer y creer que lo hacemos mejores que otras gentes? Eso crea contienda, crea división. Por lo tanto, debemos temer al Señor y realmente hacerlo todo, hermanos, de esta manera, siendo realmente justos delante de Dios para hacer las cosas de acuerdo a lo que Él ha puesto. Dice aquí la palabra, que seas irreprensibles y sencillos. ¿Cuánto alaban al Rey? Irreprensible es ser encontrado sin faltas. Tremenda responsabilidad, ¿verdad? Pero también que seamos sencillos. Nadie de los que sirven a Dios se paran aquí para impresionar por quienes somos, por quienes somos, para impresionar a la gente. Los que servimos a Dios nos subimos acá al púlpito para ser simplemente el instrumento que Dios va a usar para ministrar sobre el pueblo. Si yo me paro aquí simplemente para impresionarte a ti, ya eso es todo lo que voy a recibir en esta tierra. La bendición de Dios es saber que lo que dice la palabra, siendo irreprensible y sencillo, es una conducta visible a la que uno no puede encontrarle fallos, es ser irreprensible. Entonces el versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual debe resplandecer como luminares en el mundo. Wow. Mientras más oscura es la noche, la luz más efectiva es. Usted prende una luz al mediodía y no importa los watts que tenga esa lámpara, no se va a ver muy bien. Ahora préndela después de las 10 de la noche, cualquier lamparita, aunque no tenga mucha potencia, ilumina, porque está en medio de ¿qué? De la oscuridad. Pues la iglesia, por eso es que estamos llamados a ser diferentes. Porque la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo, a la que Dios puso para dar una luz diferente, para mostrar un camino diferente. Por lo tanto, no podemos ser igual que ellos. No podemos ser igual que aquellos que no tienen al Señor. Ahora, también, si usted analiza primero a los Filipenses que estamos hablando, y también analiza Romanos capítulo 12, hay una similitud en lo que Pablo le está diciendo a los romanos, capítulo 12, y lo que le está diciendo también aquí a los filipenses.
En Romanos él dice, no os conforméis a este siglo. Lo que significa, no se amolde a las costumbres y prácticas que la gente sin Dios, sin Cristo, están practicando. No hagan lo mismo, está diciendo, no hagan lo mismo. Pero aquí, en el versículo 15, dice, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, ¿por qué el llamado del apóstol en Filipenses a ser irreprensible? ¿Por qué el llamado del apóstol a los romanos a no conformarnos a este siglo? ¿Por qué, hermano? ¿Se ha puesto a hacerse esa pregunta? Por una sola razón. Porque aunque estamos aquí, no somos de aquí. Así lo establece la palabra. Aunque estamos en el mundo, ¿qué dice la Biblia? No somos del mundo, dijo Cristo. Aleluya. Por lo tanto, los cristianos somos los únicos seres, escuche, los únicos seres que aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, tenemos que ser diferentes. Y no es cosa que el pastor esté enseñando una doctrina nueva, es lo que Cristo enseñó. Ustedes son luminares, dice la palabra. Son antorchas encendidas. Vosotros sois la luz del mundo, decía Cristo. Y una luz no se puede esconder. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Rey? Entonces, la idea que tienen estos versículos de conformarnos al mundo, no os conforméis al mundo, y de ser irreprensibles y sencillos, la idea nos lleva a pensar, hermano, ¿dónde estamos viviendo? Vivimos en un mundo donde encontramos al hombre que se ha levantado contra la iglesia, enemigos de la familia, enemigos del matrimonio entre un hombre y una mujer, enemigos entre lo que Dios ha estipulado como leyes divinas, enemigos de la familia, enemigos del hogar, enemigos de las cosas realmente buenas e importantes. En medio de esa generación perversa que dice la Biblia, ahí estamos. Porque no estamos en el cielo todavía. En medio de una generación perversa y que abomina a Dios. Ahí nos tocó a nosotros. Ahí nos toca a nosotros resplandecer. Porque si hacemos lo mismo que ellos, ¿dónde está la diferencia? Si hablamos lo que ellos hablan, ¿de qué Cristo estamos hablando? Porque dijo en la primera epístola del apóstol Juan, usted encuentra que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y esto aplica, debe hablar como él habló, debe vivir como él vivió, debe pensar como él vivió. Más que dice el apóstol también que tenemos la mente de Cristo, pues hay que pensar como Cristo pensaba también. Alaba a Dios si puede en esta hora. Entonces la luz, ¿sabe por qué el mundo está de esta manera? ¿Por qué? Según Juan 3:19 dice la palabra que la gente, Cristo es la luz del mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones son malas, resultando en que nos toca a nosotros la iglesia vivir en medio de una generación depravada, una generación que quiere legalizar aún la pedofilia. ¿Usted se imagina? Una generación que ve en eso que no hay nada malo. Y muchos creyentes están tan concentrados en sí mismos que ni siquiera se dan cuenta que la Biblia establece esas cosas como pecado. Y hay muchos cristianos todavía, o llamados cristianos, que están apoyando estas cosas. Bendito sea el Rey de Reyes, y reprendemos en el nombre de Jesús toda corriente carnal y diabólica que se está colando dentro de las iglesias. Porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Todavía lo cree que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Todavía lo cree? Entonces usemos el nombre de Jesús para detener el avance del maligno. No hay otra forma de detener el avance del maligno que no sea a través del nombre de Jesucristo. En medio del cual, en medio de esta generación, llamados a resplandecer como luminares. Wow, tratemos de brillar, hermano.
Dice la palabra de Dios que la raza humana está gobernada por el pecado, sus deseos egoístas. Sin Jesús, las personas están perdidas según Juan 8:12, muertos en pecado, aleluya, según Efesios 2:1 al 5, separados de Dios, Colosenses 1:21 al 22, condenados y sin esperanza, Juan 3:18, oscuridad. Pero en medio de esa oscuridad, ahí está la iglesia que no puede acomodarse, que no puede conformarse al mundo, sino que debe ser llamada a vivir irreprensible y sencilla. Alaba si puede. No crea que vamos a ganarnos, como algunos creen que hay que andar en la última moda para ganarnos a los que están en la última moda. Eso no es lo que dice la Biblia. La única manera de ganarnos a la vida para Cristo es viviendo diferente a como ellos viven. Bendito sea el Señor. Verso 16 dice la palabra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo pasado de Pablo a Timoteo? ¿Se acuerdan? Echa mano de la vida eterna. Agárrate, aférrate. Y aquí está diciendo lo mismo, asidos. Porque separados de esta palabra, usted y yo no podemos ser creyentes. Usted y yo no podemos ser cristianos, y mucho menos discípulos de Cristo, si no estamos asidos a la palabra. Tratemos de brillar. El evangelio es la palabra de vida. ¿Cuánto lo creen? Eso es el evangelio, es palabra de vida. Por lo tanto, el pueblo de Dios, como nación santa, estamos llamados a diferenciarnos y a distanciarnos de la oscuridad, pero simultáneamente alumbrar a la oscuridad, lo que significa llevar el evangelio de la buena nueva, para los que andan en oscuridad vengan a la luz admirable de Cristo Jesús. Una doble responsabilidad. Primero, tenemos que alumbrar, y segundo, dar la voz de alarma. Aleluya. Dar la voz de alarma. Es decir, que mediante nuestras actitudes y comportamiento hemos de ser distintos a los que no conocen al Señor, para que el mundo sepa, para que el mundo crea que hemos nacido de nuevo de verdad, que no es una leyenda, que no es un mito el cristianismo, porque nuestras actitudes de hoy, de la iglesia moderna, de la iglesia contemporánea, ha hecho creer en el mundo que el cristianismo es un mito, es una leyenda y que no es real. ¿Sabe por qué? La culpa no la tiene el diablo, la tenemos nosotros mismos. Porque hemos minimizado la escritura, la hemos interpretado a gusto y a conveniencia, la hemos acomodado a nosotros y no nosotros nos hemos acomodado a la palabra de Dios. Resultando que lo que ya dice la Biblia, la gente no lo cree, porque nosotros, los hijos de Dios, no andamos de acuerdo a lo que la Biblia dice. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe por qué? Sencillamente por lo que dice el verso 16. Porque no estamos asidos de la palabra. Porque no estamos agarrados a la palabra de verdad. Porque escuchamos a 100,000 personas, pero no escudriñamos las escrituras. Porque escuchamos 50 predicadores y a veces ni analizamos lo que dice la escritura. Somos ignorantes porque queremos. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe cuándo somos ignorantes? Porque queremos. Cuando oímos algo y aunque no sabemos lo que es, seguimos para adelante sin investigar de qué hablaban. Somos ignorantes. Usted rompe la ignorancia cuando oye una palabra, escucha algo raro que no sabía o que nunca había oído, y rápidamente, aunque sea en Google, vaya, aunque sea en Google, busca. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que dice? Y así se rompe el patrón de ignorancia. Y la única forma de romper el patrón de ignorancia dentro de la casa de Dios, en el mundo cristiano, es que la iglesia vuelva a la Biblia. Es la única forma que podemos romper la ignorancia que hay dentro de la iglesia con respecto a lo que Dios dice. Y por eso es que tantas iglesias están aplaudiendo más al mundo que a Cristo hoy en día.
Terrible verdad, pero es la verdad de Dios. Porque no están asidos a la palabra de Dios. Y Pablo decía que la única forma en que él podía sentirse alegre, el sentirse feliz en el cielo, es sabiendo que aquella iglesia se había mantenido agarrada a la palabra. Dice así: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. O sea que no por gusto levanté esta iglesia, dice el apóstol Pablo. Me voy a sentir feliz sabiendo que esa iglesia se permaneció firme. Esa iglesia vivió en la palabra. Así que aquí correr denota también el esfuerzo, constancia, aplicación. Y las palabras aquí son eternas. La obediencia a los filipenses, la obediencia de los filipenses se convertiría en el motivo que le daría alegría a Pablo. Pero la obediencia de la iglesia del siglo XXI se va a convertir en el motivo de la alegría de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, de aquel que entregó su sangre generosa por nosotros. Él se va a sentir honrado, él se va a sentir gozoso cuando vea que la iglesia está asida a la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora, porque tú eres esa iglesia, tú y yo somos la iglesia de Cristo. Y aunque estamos en un mundo, como dice la palabra, convulso, pecador, Dios nos llamó a mostrar una diferencia. Dios nos llamó a ser diferentes. No significa, como te dije al principio, que somos mejor que ellos. No cabe el orgullo en ser diferente. Lo que cabe es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Una responsabilidad como hijo de Dios, de vivir de acuerdo a lo establecido por la palabra. En medio de una generación perversa, en medio de una generación que odia a Dios, en medio de un mundo cuando aún los políticos aborrecen a Dios, en medio de un mundo cuando la prensa se pone en contra de Dios, en medio de un mundo donde dentro de las iglesias hay gente contraria a la palabra de Dios. En medio de ese mundo, dice la Biblia, resplandezcan. Porque nosotros somos diferentes. Porque no vivimos ni siquiera para nosotros mismos. Vivimos para aquel que nos tomó como soldados, como hijos, dentro del reino. Vamos a orar en esta hora y deje que el Espíritu Santo ministre a su corazón. Porque aunque estamos en este mundo, dice la Biblia, recuérdeselo a aquel que no vino, aunque estamos en este mundo, no somos de Él. Somos propiedad de Dios y llamados a vivir en esa obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué sería de nosotros si nos separáramos de tu presencia? ¿Qué sería de nosotros si nos alejásemos de tu palabra? Si olvidásemos tus estatutos, si no pusiéramos por obra tu palabra, si no obedeciésemos, ¿qué sería de nosotros? Vendríamos a ser parte de la misma generación perversa en la cual, Señor, vivimos. Y no mostraríamos la diferencia, no haríamos la diferencia, no traeríamos el cambio, porque el cambio se va a producir cuando la iglesia entera practique y crea tu palabra. Entonces el cambio va a venir, la liberación de las almas va a venir, las ataduras se van a romper, los milagros van a empezar a ocurrir, tu gloria va a descender, tu Espíritu Santo va a ministrar. Cuando la iglesia entera dejemos la ignorancia que tenemos por no ir a las Escrituras y vayamos de cabeza a la Biblia para saber lo que tú tienes. En el nombre de Jesús estamos rompiendo toda frialdad espiritual en la vida de tus hijos.
Frialdad que los tienes lejos de las escrituras. Frialdad que los tiene lejos del templo. Frialdad que los tiene lejos de la casa de Dios. Frialdad que los tiene, Señor, por mucho tiempo sin orar, sin estudiar las escrituras, sin congregarse. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda frialdad, reprendemos toda negatividad, reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que está paralizando a tu pueblo. Y declaramos la palabra del cielo, una palabra de vivir diferente, Señor, demostrar que somos la luz en medio de una generación perversa. Y aunque otros claudiquen, aunque otros cambien, aunque otros se vuelvan atrás, los verdaderos hijos van a permanecer. Los verdaderos hijos vamos a seguir. Los verdaderos hijos vamos a decir presente. Los verdaderos hijos vamos a decir: heme aquí, envíame a mí, ayúdame a resplandecer, dame el poder. Aleluya. Padre, glorificamos tu nombre. Espíritu de Dios, aleluya, llena mi vida. Díselo a tu Dios, que llene tu alma.
tu espíritu, con tu poder, para poder ser una generación diferente en medio de una generación extraviada, de una generación que vive en pecado, de una generación que está contaminada. Ayúdanos y llénanos de ti. Que tu Espíritu Santo no falte, no escasee, no termine nunca su obra en nosotros, que siempre esté trabajando para que en nosotros se pueda ver la diferencia. Y lléname, Señor, con tu presencia, con tu poder. Nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y nos trajo al reino de su amado Hijo, para convertirnos en reyes y sacerdotes, para adorar al que vive por los siglos, para vivir marcando la diferencia. Y aunque otros canten a sus dioses, aunque otros busquen dioses diferentes, tú y yo buscamos al Rey de la Gloria, a Jesús en Nazaret, al que vino y siendo Dios, haciéndose carne, viviendo entre nosotros en condición de hombre y muriendo en condición del peor de los pecadores, sin tener pecado. Dio su vida por ti y por mí, para que hoy nosotros en obediencia vivamos lo que Él dejó como legado para nosotros. Tú y yo somos la luz, tú y yo somos luminares. Así que, como dijo Pablo, por tanto, como aquel dejó su gloria y no se aferró a aquello para vivir entre nosotros, por tanto nosotros ocupémonos en vuestra salvación, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos en eso, obedezcamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia, de la obra de Dios. Pongamos nuestros dones a servir. No entierres más tus dones, porque así no estás reverenciando a Dios. La reverencia a Dios va a venir cuando comiences a obedecer a Dios y a poner en obra lo que Él ha puesto en tus manos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Mientras seguimos adorando, vamos a hacer una oración por Cuba. Cuba, en todos estos días hemos estado orando por Cuba. Esta semana completa ha sido de oración y ayuno por Cuba. Vamos a orar en esta hora por mi nación. Apóyeme usted a orar por mi nación. Vamos a orar en este momento, en este ambiente de adoración. Vamos a hacer un clamor por la nación cubana. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, haciendo un clamor por mi nación, por Cuba. Tú conoces todo lo que está aconteciendo, como aún el enemigo ha ganado terreno.
como el mismo diablo ha posesionado sus garras en la isla. Pero tus hijos nos unimos, Señor, para clamar por la liberación espiritual y física. Señor, primeramente te pedimos perdón por toda la idolatría que ha entrado a nuestra isla. Te pedimos perdón por todo lo que la iglesia ha dejado de hacer cuando debería haber estado trabajando. Te pedimos perdón por haber aflojado nuestras defensas. Te pedimos perdón porque nos hemos conformado al mundo y no a tu palabra. Te pedimos perdón por las diferencias denominacionales. Te pedimos perdón por todo lo que ha hecho posible que el enemigo tome ventaja. Pero en esta hora nos humillamos en tu presencia y reconocemos que en ti y solamente en ti está nuestra esperanza. La esperanza de Cuba y la esperanza del mundo entero está en ti, Jesús. En esta hora, Señor, hacemos este clamor por la nación cubana, mi nación, para que los aires se liberen, para que tu espíritu fluya, para que el río del cielo se abra, para que la bendición del cielo se abra y comience, Dios mío, un avivamiento que traiga los cambios pertinentes, espiritualmente y físicos. En el nombre de Jesús, tocamos, Dios mío, en esta hora tu trono de gloria. Entramos a tu presencia porque sabemos que nuestra confianza está en ti. Declaramos los cielos abiertos para Cuba. Declaramos que el enemigo va a correr de Cuba, va a huir de Cuba en el nombre de Jesús. Cuba será de nuevo lo que siempre había sido. La gloria de Dios va a descender en la isla. Va a derramar tu poder, oh Dios eterno, sobre la nación cubana. Vas a hacer algo lindo en la nación. No solamente oiremos, sino que iremos a ver lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Dale un aplauso fuerte a Cristo en esta hora, aleluya. Aplaude al Rey de Reyes. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Puede sentarse, vamos a terminar este tiempo ya. Así que nos gozamos con cada uno de ustedes que pudo llegar. Los que no pudieron llegar, esperamos que el próximo domingo se puedan unir. Recuerda, hermano, el martes tenemos oración en este lugar. Venga con nosotros y estemos un rato orando al Señor. El sábado a las 5 de la mañana estamos orando aquí también en el templo. Le invitamos, estamos llegando unos 10 a 13 hermanos. Puede venir más, está abierto. Aquí hay 50 sillas ubicadas para que haya 50 personas. Así que vengamos a la casa de Dios y oremos, porque la única forma de detener el avance del maligno es orando, hermano. No hay otra manera de que el reino de Dios se establezca que no sea a través de oración. Así que le invitamos martes 7:30 de la tarde, sábado 5 de la mañana. Aquí estamos para orar e invocar el nombre del Señor. Oramos entonces para despedir este tiempo. Gracias a Dios por darnos este día. Gracias a Dios por ustedes aquí que llegaron, un buen grupo de hermanos. Gracias a Dios también por los hermanos que están en las redes sociales. A ellos también les bendecimos y les deseamos las mismas bendiciones que le deseamos aquí a la casa. También le deseamos a aquellos hermanos que están en los diferentes lugares, viendo ahora o viendo más tarde la grabación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tu palabra es real y es como espada de doble filo que trae sobre nosotros tu gloria. En esta hora, Señor, gracias porque tú nos diste vida, tú perdonaste nuestros pecados y nos hiciste tus hijos. Ahora, Señor, pedimos que en el transcurso de la semana mostremos la diferencia en el medio, en el entorno donde nos toque trabajar, en el entorno donde estemos. No importa que seamos los únicos cristianos que hayamos, pero que seamos los únicos que también mostremos tu gloria.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede saludarse. Gloria a Dios. Bendición.